Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones y se hiciera un titiritero? Antes de empezar le mando un saludo a José Díaz, Yago Rocha y Minato Masinga. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8. Un leve gemido escapó de los labios de Hanabi cuando finalmente regresó al mundo, abriendo los ojos muy lentamente y agradeciendo a cualquier poder superior que hubiera considerado adecuado mantener la habitación a oscuras. Como Hyuga, estaba bien versada en tener una vista más sensible que la mayoría. Fue una bendición mixta. Esa era realmente la menor de sus preocupaciones. Allí arriba estaba el ligero dolor de cabeza palpitante y su lengua como papel de lija. Tanteó ciegamente hacia un lado por un momento, el lado que instintivamente sabía que tenía su mesita de noche. Parecía un poco más bajo de lo que recordaba, por extraño que parezca, pero su mano finalmente se cerró alrededor de un vaso de agua fría que instantánea y agradecidamente llevó a sus labios con un suspiro de satisfacción. Perdón por el dolor de cabeza. Hanabi se congeló a medio trago ante la voz extranjera, el vaso se cayó de su mano y golpeó inofensivamente contra el piso alfombrado, derramando la mitad de su contenido. Debería desaparecer con bastante rapidez. Mecánicamente, la joven giró la cabeza, sus ojos finalmente se adaptaron a la tenue luz, solo ocasionalmente interrumpida por un delgado rayo de sol que se filtraba a través de las persianas cerradas. Frente a ella, en lo que cada vez más se daba cuenta de que no era su habitación en el complejo Hyuga, había un joven rubio de la misma edad que su hermana, con el cabello puntiagudo oculto en su mayor parte por una capucha sombreada. ¿Qué? Se las arregló de manera ininteligible, su voz ronca por una mezcla de desuso y la mencionada sequedad. Entonces, de repente la golpeó, sus sinapsis finalmente se dispararon de la manera correcta para recordarle cómo había terminado en este lugar. Había estado con su cuidadora durante el día en una caminata matutina. Ko creía que era porque le gustaba la tranquilidad de las horas del crepúsculo, pero en realidad era porque le encantaba ver a Neji realizar su entrenamiento matutino. Siempre había admirado a su primo mayor, viéndolo como el modelo a seguir que su hermana mucho más tímida y mansa nunca podría ser. Como segunda hija, siempre fue una posibilidad muy real para Hanabi que la marcaran con el sello del pájaro enjaulado, como lo habían hecho su tío y como lo habían hecho su prima. Ella había admirado a Neji por su fuerza de voluntad, siempre luchando contra ese destino aparentemente aplastante al volverse más fuerte. Más fuerte de lo que cualquier Hyuga de esa edad, miembro de la rama o no, tenía derecho a ser. Ella quería esa misma fuerza, así que fue a verlo entrenar, aunque solo fuera para entender cómo era capaz de lograr tanto por su cuenta. Por supuesto, no se la podía ver mezclándose con la rama familiar, no cuando todavía no tenía marca. En ese sentido, a menudo costaba mucho escabullirse de la vista de Ko. Esta vez, había sido con la ingeniosa distracción de perder su lazo para el cabello. En realidad, simplemente se lo había enrollado alrededor de la muñeca y lo había escondido debajo de la manga, pero Ko se dejó engañar de todos modos. Había pasado un tiempo desde su último escape. Por supuesto, lo que había encontrado no era su prima entrenando como siempre, sino la escena de lo que parecía ser una pelea intensa y peligrosa, o al menos las secuelas. Y en medio de todo estaba, lo siento, ¿estoy interrumpiendo algo? El chico rubio habló. Un rubio que Hanabi ahora reconoció como el titiritero de los exámenes de Chunin, aunque su nombre se le escapó. Levantó la cabeza y se dio cuenta de que había estado en completo silencio durante unos buenos momentos, simplemente mirando al chico con los ojos muy abiertos y desenfocados. Inmediatamente, sus mejillas se sonrojaron antes de que pudiera hacer algo y miró hacia abajo. Había mucha diversión bailando en los ojos azules medio ocultos del chico, y ella no estaba acostumbrada a que se dirigieran a ella con tanta indiferencia. Momentos después, la realidad de su situación la alcanzó y levantó la vista, haciendo todo lo posible por disimular la incertidumbre en su voz. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Supuso que mantuvo su tono vacilante lo suficientemente bien, antes de lanzarlo como una ocurrencia tardía. ¿Qué has hecho con Neji? La rubia pareció captar cada tirón en su voz, cada ligero tic en su ojo mientras se negaba a encontrarse con su mirada llena de alegría. Era como si esos dos pedazos de hielo que él llamaba ojos estuvieran viendo directamente a través de ella, como si fuera un espectro insustancial que apenas valía la pena notar. El sentimiento hizo que un extraño fuego ardiera a través de su ser. Ella era una heredera Hyuga, no debería tener que aguantar tal, ahora, no hay necesidad de eso.
El rubio chasqueó la lengua y puso los ojos en blanco cuando Hanabi de repente se congeló en su posición, a mitad de camino a través de la habitación. Sus dedos extendidos estaban a escasos centímetros de su rostro, pero él los miró como si tuvieran todo el peligro de un par de plumas. Esforzándose inútilmente por un momento, Hanabi vio que conectados a sus muñecas había dos hilos muy delgados, casi invisibles, de luz azul brillante que reconoció como chakra. Solo podía verlos porque había activado su Byakugan en su ataque. Pensé que, como Hyuga, al menos podríamos tener una conversación algo civilizada antes de comenzar con peleas innecesarias o demostraciones de poder, pero supongo que la naturaleza humana es la naturaleza humana, a pesar de cómo tratamos de disfrazarla. La rubia suspiró con cansancio, pero con su Byakugan activo, Hanabi pudo ver los signos apenas disimulados de engaño en la expresión. Él solo estaba jugando con ella. Un rápido tirón de las manos escondidas del rubio e instantáneamente Hanabi fue atraída hacia el futón que él había dispuesto para ella en la esquina de lo que parecía ser una especie de taller. Esta vez, sin embargo, sus manos estaban suspendidas sobre su cabeza. No fue doloroso, pero fue un poco incómodo. Mi nombre es Naruto, por cierto, el joven titiritero divulgó abruptamente, el nombre refrescando la memoria de los exámenes de Hanabi, así como su impresionante desempeño en todo momento. Por alguna razón, también trajo vagos recuerdos de su hermana contándole sobre cierto Naruto que la estaba ayudando a entrenar para vencer a Neji. En ese momento, ella había pensado que era absurdo. Sin embargo, después de verla acercarse tanto a vencer a su prima supuestamente pródiga, se vio obligada a cambiar un poco su punto de vista. También estaba el hecho de que este mismo Naruto actualmente la tenía atada de esta manera degradante con lo que parecía ser una facilidad repugnante. ¿Y de qué podríamos tener que hablar? Se armó de valor para decir, esta vez asegurándose de mirar a Naruto a los ojos. Si iba a ser capturada, entonces no sería una pequeña rehén débil. Su orgullo no se lo permitiría. Eres mi secuestrador, no tengo nada que decirte. Ante eso, el rubio simplemente levantó una ceja, la miró con curiosidad por un momento antes de encogerse de hombros. Oh, está bien, dijo en perfecta inexpresividad, girando su silla giratoria para continuar con el trabajo que había estado haciendo antes de que Hanabi se despertara. La chica simplemente parpadeó, sus ojos se abrieron como platos por un momento ante el despido casual, como si casi no tuviera importancia en sus ojos. Ese sí, continuó en un tono vacilante, antes de toser para sí misma y continuar. No te diré nada, no importa cuánto lo intentes. Ella levantó la vista con aire de suficiencia, segura de su propia capacidad para mantener lo que sea que su secuestrador quisiera fuera de sus manos. Sin embargo, ese mismo orgullo se desinfló rápidamente cuando Naruto respondió con un gesto ausente y un gruñido evasivo. Sin palabras por un momento, la joven Hyuga se apresuró a reclamar las pequeñas piezas rotas de su dignidad como pudo. Después de todo, reiteró en lo que podría describirse como un tono más alto de lo necesario, principalmente para ocultar el tono de un gorjeo en su voz, si me has mantenido con vida, entonces debe haber alguna razón para ello, de lo contrario tú simplemente me habría quitado los ojos y tirado mi cuerpo en alguna parte, ¿verdad? Lo planteó como una pregunta pero no lo dijo en serio. Después de todo, estaba segura de que su secuestrador tenía que ver algún valor en retenerla. Y por supuesto, no. Los pensamientos de Hanabi se detuvieron en seco ante esa sola palabra pronunciada, todo su cuerpo se desinfló por un momento. ¿Qué quieres decir con Nop? Ella respondió, un toque de color rojo apareció en sus mejillas ante él, una vez más, desprecio casual de su importancia. El rubio simplemente se encogió de hombros. Quiero decir no. No hay mayor significado detrás de tu captura, no necesito ningún secreto que solo tú poseas, ninguna complejidad de tu cuerpo que deba estudiar. En ese momento, el ligero rubor se convirtió en un rojo bastante virulento que Hanabi hizo todo lo posible por ocultar a pesar de que Naruto no miró a su alrededor ni una sola vez. Fue un accidente, una falla que no tomé en cuenta, una variable fuera de mi control. Todo este tiempo, Naruto no levantó la vista de lo que fuera que estaba haciendo ni una sola vez, su tono era ligero y conversacional. Sonaba un poco aburrido de hecho. Fue un error. Ante eso, Hanabi realmente se estremeció un poco. Había tan poca emoción que no pudo evitar creer que era verdad. Pero, miró a su alrededor por un momento, sus palabras poco comunicativas y su expresión nerviosa mientras observaba la habitación oscura pero bastante desordenada en la que ahora se encontraba prisionera, sin más razón que una coincidencia, soy la heredera Hyuga. Solo otro encogimiento de hombros le respondió.
Mientras no te hagas ese tatuaje que tanto te gusta, Hyuga, fue la respuesta casual, lo que provocó que el ojo de Hanabi temblara. Conozco los secretos del estilo Hyuga, intentó con un poco más de audacia. Esta vez ni siquiera hubo una respuesta verbal. Naruto simplemente levantó una mano y una marioneta en la esquina de la habitación que parecía una versión un poco más compleja de un maniquí cobró vida. Momentos después, estaba ejecutando casi sin problemas un kata del Hyugen que incluso Hanabi no conocía, pero había visto a su padre entrenar a Hinata. Y yo, podría ser utilizada como una herramienta de negociación, por dinero, o secretos del clan, intentó de nuevo, sin siquiera molestarse en ocultar la incertidumbre en su tono. Afortunadamente, aunque no pudo precisar por qué era así, Naruto en realidad se volvió hacia ella esta vez. Su ceja estaba levantada y una expresión divertida iluminaba sus facciones. Lo siento, ¿podría ser que realmente quieres ser un rehén? Cuestionó con una sonrisa. Hanabi lo miró de inmediato, una vez más sintiéndose audaz bajo su mirada. Esto fue mucho mejor. Odiaba que él pudiera despedirla tan casualmente sin siquiera reconocer su presencia. Tuvo que lidiar con su propia incertidumbre con su posición en el clan toda su vida. Ella tampoco lo necesitaba de él. Su encuentro de miradas duró hasta que ella resopló desdeñosamente y se dio la vuelta con la mayor mirada altiva que pudo con las manos atadas por encima de la cabeza. El efecto se arruinó un poco cuando Naruto soltó una risita y volvió a alejarse, moviendo los dedos en el mismo movimiento para que las ataduras de Hanabi desaparecieran. Tomada por sorpresa, cayó hacia atrás por la repentina pérdida de apoyo, su cabello se desparramó por todas partes mientras dejaba escapar un grito poco digno. Levantándose del futón, miró el negro de la cabeza del rubio por unos momentos más antes de suspirar, su mirada de rebelión fue reemplazada por una de molestia. ¿Entonces qué? ¿Es eso? ¿Tengo que quedarme aquí porque cometiste un error? ¿No me necesitas, ni siquiera a mi Byakugan? Ante eso, Naruto se quedó extrañamente callado, pero después de unos momentos de aparente consideración, asintió lentamente. Entonces, si soy tan inútil para ti pero no me dejas irme, ¿por qué incluso mantenerme con vida? Esta vez Naruto ni siquiera trató de responder, simplemente se llevó un dedo a la boca y señaló vagamente el trabajo en su banco. Había papeles esparcidos por todas partes, pero Hanabi no podía distinguir lo que había en ellos desde su posición. Lo que sea, resopló ella, volteándose en el futón y recostándose. Chirriaba un poco, así que rebotó un poco con petulancia para que chirriara aún más. Después de un minuto completo sin respuesta por parte de la rubia, ella simplemente se calmó con un resoplido final y cerró los ojos. Su cabello, por lo general inmaculadamente cepillado, estaba desordenado y caía al azar sobre su rostro, pero por una vez se alegró por ello. Al menos entonces Naruto no tuvo oportunidad de ver las lágrimas brotar lentamente de sus ojos. Unos buenos minutos más tarde, cuando Naruto estuvo seguro de que la respiración de la joven se había normalizado y estaba dormida de nuevo, dejó escapar un profundo suspiro. Eso había sido más difícil de lo que esperaba. Pasando una mano por su cabello, contempló su nueva situación antes de dejar escapar un suspiro aún más profundo. Un pequeño descuido de su parte había logrado hacer todo tan malditamente complicado. Decidiendo distraerse de eso, volvió a los papeles en su banco, escudriñando una vez más lo que había logrado descifrar hasta ahora de la intrincada matriz de sellado que plagaba tanto al clan Hyuga. Sin embargo, la concentración seguía siendo esquiva, sus pensamientos demasiado distraídos. Naruto clavó los puños a los lados de su cabeza, apretó los dientes hasta que le dolieron y cerró los ojos. «¡Maldita sea!», gritó, arrojando un pergamino por la habitación mientras miraba la forma inconsciente de Hanabi tendida en el futón que había arrastrado desde una de las otras habitaciones. Un pequeño error. Un pequeño descuido. Ella nunca había estado allí antes. Ella nunca había venido a ver a Neji entrenar mientras él había estado observando a los Hyuga. ¿Por qué hoy de todos los días? Ella había visto su rostro, con sus ojos. Naruto la miró de nuevo, notando la forma en que sus ojos se movieron sutilmente debajo de sus párpados en cualquier sueño febril que fue sofocado solo por el poderoso sedante en su torrente sanguíneo. Sus ojos de Byakugan, libres de cualquier tipo de sello o método para evitar su extracción. El mismo sello que fue la causa de que Neji siguiera vivo, almacenado de forma segura dentro de un pergamino de sellado que mantendría su cuerpo preservado durante largos períodos de tiempo. Después de todo, si tratara de tomar su Byakugan tal como está, simplemente sería destruido.
Miró detrás de él a su escritorio, la causa de su consternación últimamente mientras buscaba desesperadamente lo que había eludido a otros pueblos durante años, especialmente a Kumo. El método para desbloquear el sello de pájaro enjaulado. Por una vez, las complejidades de Fuinjutsu no se revelaron para él, se vio obligado a pensar, y pensar, y pensar sin cesar en las complejidades de ese diminuto patrón de tinta. Pero aquí, tendido ante él, libre de tales marcas, estaba la solución fácil. Los errores siempre pueden convertirse en éxitos. Era un principio sobre el que se basaban la ciencia y el descubrimiento. Al verla comenzar a moverse, Naruto rápidamente agarró una pequeña jeringa del costado. Era un sedante menos poderoso que el que actualmente ocupaba su sistema, el mismo que había usado con Neji. Con hábil facilidad, rápidamente le subió la manga solo para detenerse ante lo que vio. Moretones. Débil, pero definitivamente visible. Corrían a lo largo de su brazo, ocasionalmente intercalados con esos puntos rojos enojados que Naruto conocía muy bien por su experimentación para encontrar su Tenketsu. Estos tampoco eran los moretones de entrenarse uno mismo, los ángulos estaban equivocados. Estas eran las marcas de un compañero de entrenamiento brutal, uno con poca o ninguna restricción por el aspecto de las cosas. Sus labios se curvaron por un momento mientras fruncía el ceño. Él sería el primero en aceptar que era una persona moralmente cuestionable, pero usar métodos tan despiadados con un niño. Recordó su trato cuando era niño, las miradas, el disgusto, el odio desconocido que lo había llevado a la vida que ocupaba. Fácilmente podrían haberlo llevado más lejos. Tal como estaban las cosas, tuvo suerte de escapar con las heridas que le hizo a varios matones, incitado por sus hermanos mayores o incluso, a veces, por sus padres. Su mano tembló por un momento, vacilando mientras la aguja colgaba justo por debajo de la piel de Hanabi, solo para retirarse un momento después con un suspiro. Por todas las veces que su conciencia voluble hizo sus raras apariciones, ¿por qué ahora, cuando uno de sus objetivos estaba justo frente a él? Se le escapó otro suspiro. Las cosas en su vida nunca podrían ser fáciles por una vez, ¿verdad? Sacó la jeringa y dio un paso atrás. En este punto, solo tendría que dejar que las cosas siguieran su curso. Levantó la vista, inspeccionando el apartamento rápidamente mientras su mente analítica entraba en acción. Iba a tener que hacer algunos ajustes. Esta vez, cuando Hanabi se despertó, afortunadamente, no tenía el dolor de cabeza sordo que la había acosado antes. Sin embargo, todavía estaba oscuro, aunque no podía decir si eso significaba que era de noche o no. Las persianas aún estaban completamente cerradas y solo se filtraban los más suaves hilos de luz. Podrían ser de las farolas por lo que ella sabía. Afortunadamente, ver en la oscuridad no fue un problema para ella y rápidamente se movió fuera del futón, solo para que un trozo de papel cayera de su estómago, haciéndola mirar hacia abajo. Era una nota de Naruto, aparentemente escrita a toda prisa, que simplemente decía, afuera. Vuelva pronto. No intentes escapar. Naruto se burló y arrugó la nota, arrojándola descuidadamente al suelo antes de abrirse paso con cuidado a través de la habitación hacia la ventana. Las marionetas cubrían el espacio, completas y colgadas ordenadamente, o esparcidas por el piso en varios estados de deterioro y construcción. La forma en que miraban sin vida hacia adelante, como si esperaran el regreso de su amo con sus ojos vidriosos y ciegos, hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Sin embargo, ella lo ignoró, alcanzando rápidamente la cuerda para retirar el parpadeo. ¡Arc! Ella gritó cuando lo que se sintió como unos cientos de voltios de electricidad le subieron por el brazo, obligándolo a retroceder. Lo intentó de nuevo solo para recibir el mismo castigo que el cordón una vez más la sorprendió. Se concentró un momento antes de abrir los ojos a un nuevo mundo, uno de monótonos y luz previamente invisible. Con su Byakugan activo, pudo distinguir el sello intrincadamente tejido a lo largo de la cuerda, escrito con una letra tan delgada que podría compararse con la seda de una araña. Una mirada rápida le mostró que las persianas mismas, y la ventana detrás de ellas, estaban garabateadas de manera similar. Sabiamente, decidió no arriesgarse a tocarlos. No era solo la ventana, todos los demás medios de salida estaban bloqueados de manera similar. Las otras ventanas, las rejillas de ventilación. Curiosamente, lo único que parecía desprotegido eran las puertas. Probó uno tentativamente, solo para ser recompensada con el chirrido de las bisagras en lugar de otra dolorosa sacudida. Con un poco más de confianza en su paso, salió a un pasillo igualmente tenuemente iluminado. Hola. Gritó, aguzando el oído un momento para escuchar su propia voz resonando a través del pasillo vacío.
Parecía un edificio de apartamentos típico, no es que tuviera mucha experiencia en esos lugares, pero estaba completamente desierto. Corriendo rápidamente hacia otra puerta en el rellano, llamó, solo para que la puerta se abriera hacia adentro al tocarla. Una sonrisa iluminó su rostro ante la posible salvación, solo para desaparecer un momento después cuando entró en lo que parecía ser una sala de almacenamiento increíblemente grande, repleta de títeres idénticos de extrañas criaturas animales híbridas. Serpiente y araña fusionadas con humanos, todos mirándola con ojos en blanco como si fuera una especie de intrusa. Cerró la puerta de golpe y corrió hacia otra. Este estaba cerrado con barrotes, pero no había ningún sello grabado en la madera. Con un gruñido de frustración, golpeó con una mano infundida de chakra el pomo de la puerta, atravesándolo antes de atravesar la puerta ahora abierta. Cuando su estómago se hundió debajo de ella, así como el suelo, dio un grito. Solo una mano fuerte que agarró la parte posterior de su camisa la salvó de una desagradable caída de lo que parecía ser alrededor de 7 pisos. La tiraron hacia atrás y la dejaron caer al suelo, con los ojos muy abiertos y el pecho subiendo y bajando rápidamente con sus respiraciones jadeantes. Temblorosa, se giró para ver a Naruto, con una bolsa de comestibles bajo un brazo mientras otra yacía esparcida por el suelo cerca. Él la miró con una pizca de molestia antes de girarse para ver la puerta que se balanceaba perezosamente dentro de la habitación sin fondo. ¿Qué dije sobre escapar?, murmuró con un tono levemente irritable, aparentemente más para sí mismo que para Hanabi, ya que ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Algunas de estas habitaciones son peligrosas. Como si hubiera sido convocado por la frase, otro Naruto apareció repentinamente de la nada, y se ocupó de reparar la puerta para que pudiera sellarse nuevamente. Desafortunadamente, esto también liberó la atención de Naruto, por lo que pudo volverse hacia Hanabi y mirarla con esos fríos ojos azules. Ella se estremeció bajo esa mirada medio sombría por un momento antes de que él se diera la vuelta, recogiera las compras derramadas y regresara a la habitación donde estaba la cama de Hanabi. ¿Qué fue eso?, Hanabi finalmente preguntó, levantándose y mirando de vez en cuando hacia la habitación extraña y demasiado grande. El rubio simplemente se encogió de hombros mientras tiraba las compras. Es la sala grande. Si necesito hacer algo grande, lo hago allí. Simplemente vacié un par de habitaciones, saqué los pisos y los techos y reforcé la planta baja. Se extiende hasta la segunda sótano. Hanabi parpadeó ante la explicación casual. ¿Para qué podría alguien necesitar una habitación de 7 pisos? Sin embargo, Naruto parecía ansioso por cambiar de tema, y rápidamente le arrojó a la niña una manzana que ella atrapó más por reflejo que por cualquier otra cosa. «Come, has estado inconsciente durante unos días», lo alentó perezosamente, tomando una taza de ramen de alguna manera humeante de la bolsa. Hanabi miró con cautela la inocua fruta, mirándola desde varios ángulos e incluso activando su Byakugan, sin embargo, no encontró nada extraño en ella. La risa de Naruto pareció confirmar esto. No está envenenado ni nada. Después de todo, ya te tengo atrapado aquí. ¿Por qué tendría que drogarte también? Cuando ella todavía no hizo ningún movimiento para darle un mordisco, él suspiró, alcanzando la pequeña fruta. Bien entonces, si no, Hanabi inmediatamente acercó la fruta a su pecho y la alejó de su mano, el ligero gruñido en su estómago le informó cuánto necesitaba comer. El rubio levantó las manos en fingida rendición con una sonrisa demasiado fácil cuando otro clon apareció para comenzar a guardar el resto de la comida. Muy bien, entonces, si necesitas algo, házselo saber a uno de mis clones y ellos irán a buscarlo. En parte fue mi error que estés atrapado aquí, así que lo menos que puedo hacer es ser un anfitrión medio decente. Hanabi simplemente continuó mirándolo con cautela, lo que hizo que él pusiera los ojos en blanco ante su hostilidad. Él había tratado de ser cortés. Lo que sea, puedes explorar el edificio a tu antojo. De todos modos, soy dueño de todo. Créeme cuando te digo que no encontrarás una manera de escapar. Aparte de eso, no me molestes demasiado y puedo asegurarte si te quedas aquí, al menos será cómodo. Al menos hasta que descubra qué hacer contigo de una manera más permanente, concluyó con un gesto ausente de la mano. Después de eso, la habitación se sumió en un silencio bastante incómodo, al menos para Hanabi. Naruto volvió a su trabajo mientras ella se acercaba a hurtadillas a su futón, mordisqueando ocasionalmente la manzana sin mucho entusiasmo. Podría haber continuado de esta manera también, con solo los sonidos de un bolígrafo garabateando y masticando comida rompiendo la atmósfera tensa, si no se hubiera vuelto demasiado intolerable para el heredero Hyuga. ¿Qué quisiste decir con de una manera más permanente?
De repente preguntó en un tono tranquilo. La única señal que escuchó Naruto fue el breve cese del movimiento de su bolígrafo. Todavía no lo sé. No me he dado cuenta de eso. Tal vez te sacaré de contrabando del pueblo y te estableceré en otro lugar. Tal vez en un país diferente, tal vez incluso en el extranjero. Podía hacer que eso funcionara con sus conexiones en Nami, aunque sería más difícil seguirle la pista. Simplemente escaparé. Declaró resueltamente, dando un sólido mordisco a su manzana. Regresaré al pueblo y te desenmascararé. Todo lo que obtuvo por su problema fue una breve risa cuando Naruto se tocó la sien. Es por eso que todavía lo estoy considerando. Se giró en su silla para mirar su propia mirada resuelta. Tal vez podría simplemente instalarla en la misma Nami. Había mucha gente allí que estaría buscando un niño después de las atrocidades que cometió Gatou. Además, se suponía que era bastante hermoso allí en este momento después de todo lo que habían hecho para restaurar su país a su antigua gloria. Un incentivo para quedarse tal vez. Nunca te saldrás con la tuya, trató de argumentar, su voz había perdido parte de su tono envalentonado. Mi padre destrozará este pueblo tratando de encontrarme. Sus palabras incondicionales fueron una vez más desviadas por una risa fácil cuando Naruto se golpeó el costado de la nariz con complicidad. Tal vez, si pensaran que todavía estás en este pueblo. Ante su expresión confundida, la sonrisa de Naruto creció un poco. Puede que haya sido un individuo emocionalmente solitario, pero la oportunidad de finalmente compartir solo un poco de lo que vio como su propia brillantez con alguien que no era un clon fue bastante refrescante. Supongo que no lo habrías escuchado, siendo tan mimado como estás dentro de los agradables y seguros muros de los Hyuga, pero Kumo y Konoha están un poco en desacuerdo últimamente. Su sonrisa se volvió un poco más siniestra mientras giraba distraídamente su bolígrafo entre sus hábiles dedos. En gran parte debido a su servidor. ¿Qué quieres decir? Gran parte de su fuego anterior se había disipado bajo su mirada confidente y penetrante. Quiero decir, que tu secuestro y el de tu prima por parte de Kumogakure será solo la chispa para iniciar una guerra entre las dos naciones, explicó con un grandioso movimiento de sus manos, la pluma seguía girando. Sus ojos se abrieron ante la revelación antes de entrecerrarse, su mirada se volvió acusatoria. Pero me secuestraste. Dijo acaloradamente, solo para recibir una ceja levantada. Bueno, obviamente, pero los Hyuga no lo verán de esa manera, Konoha no lo verá de esa manera y el mundo ciertamente no lo verá de esa manera. Hice todo lo posible para orquestar todo esto, e incluso el error que ayudaste a causar no lo descarrilará en este punto. Se encogió de hombros descuidadamente, la pluma finalmente detuvo sus movimientos hipnóticos. En este punto, ambas aldeas están buscando cualquier pequeña excusa para iniciar las hostilidades, independientemente de lo que piensen sus Kage. No es que fuera un problema por parte de Kumo teniendo en cuenta lo que había oído sobre el Raikage. Eres un monstruo. Hanabi gritó, horrorizada por lo que había escuchado, por lo que pudo haber conducido a su secuestro. Sin embargo, de repente, Naruto cruzó la habitación más rápido de lo que hubiera creído posible para alguien tan pálido y de aspecto cansado. Su mano fue torcida y, a pesar de una breve lucha, Naruto demostró ser más fuerte que ella. Su palma se presionó lentamente contra su pecho de una manera que podía sentir el latido constante del corazón, pero no podía usar su Hyuken para hacer nada. Lo siento, no hay monstruos aquí, solo nosotros los humanos. Y así, su mano fue liberada y se le permitió caer hacia atrás mientras Naruto regresaba hacia su pecho a un ritmo más tranquilo. Pero condenarás a cientos, o miles, a muerte. Gritó mientras se volvía a sentar, su mente todavía luchaba por comprender la locura que estaba escuchando. Todo lo que le habían enseñado sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, este chico lo estaba pisoteando. Cientos o miles de shinobi, le respondió con indiferencia, sin inmutarse por su argumento. Tienen las mismas probabilidades de morir en su próxima misión de todos modos. Saben el tipo de vida en el que entraron y los riesgos que conlleva. ¿Pero por qué querrías esto? ¿Por qué empezarías una guerra? Ella preguntó, su propia mente incapaz de concebir una buena respuesta. Porque soy egoísta, el rubio paró casi instantáneamente con un gesto ausente de su mano. Quiero usar la guerra para hacer que mi nombre sea legendario, para perfeccionar mi habilidad y arte. Hizo una pausa, mirando a la chica con una expresión indescifrable que casi hizo que ella apartara la mirada de su intensidad, para ser recordado. Sonrió, rompiendo el hechizo sobre Hanabi en un instante.
Esa es mi inmortalidad, la inmortalidad de Kuro y Senko, de Sharingan no Kakashi, de Akasuna. Se detuvo de nuevo, parpadeando como si se recordara a sí mismo antes de sacudir la cabeza. Pero eso es relativamente poco importante. Todo lo que necesitas saber es que tengo mis razones. Su sonrisa tomó un giro más ligero cuando se recostó en su silla, tomando el bolígrafo una vez más para hacerlo girar entre sus ágiles dedos. Pero la guerra no está exenta de ganancias. La mayoría de las economías prosperan después, las tecnologías avanzan a medida que crecen las necesidades, los nombres se inmortalizan. Los grandes héroes del pasado son aquellos que se hicieron famosos en la guerra. Los carniceros de miles hoy se convierten en leyendas de mañana. Se encogió de hombros cuando vio que Navi discutía con él, cortándola rápidamente. ¿Sabías que fue solo en la primera guerra Shinobi que se estandarizaron los sellos manuales? Antes de eso, cada clan tenía su propia forma de hacer las cosas, solo para adoptar lentamente la forma Senju. Ha permitido que la práctica de ninjutsu dé saltos. Y avanza, porque los Senju fueron tan exitosos, tan poderosos. Hanabi se congeló ante la repentina pepita de conocimiento. Recordó vagamente información similar que se enseñaba en las lecciones de historia de la academia. Sin embargo, como la mayoría de los estudiantes, solo prestaba vagamente atención en esas clases. Y en el segundo, los venenos que Suna bombeaba constantemente obligaron a nuestra propia Tsunade de los Sanin a inventar innumerables antídotos, crear numerosas prácticas médicas nuevas, incluso construir el cuerpo médico tal como lo conocemos hoy. Sin esa guerra no lo haríamos. No tengo la medicina que hace que nuestras vidas sean tan seguras ahora. De nuevo Hanabi fue interrumpido, incapaz de responder. Naruto no había terminado. El sello Kunoichi que previene embarazos no deseados en el campo. Se marcó un tercer dedo como si estuviera creando una lista. Hecho por Yondaime Hokage para contrarrestar a Kumogakure en la tercera guerra. En este punto, Hanabi había dejado gran parte de la pelea y Naruto estaba recostado en su silla, un poco más seguro de sí mismo en su propio razonamiento. ¿Pero luchas por recordarlas, no? Porque son solo viejas lecciones secas que se enseñan en un salón de clases. No significan nada para ti, ¿verdad? Preguntó de repente, haciendo que Hanabi parpadeara. Aunque era obviamente retórico porque antes de que la chica pudiera responder, él continuó sin perder el ritmo. Por supuesto que no, y tampoco lo harán las generaciones futuras sentadas en su salón de clases, porque en algún momento todo será solo historia, estadísticas, hechos sin sentido que sirvan para envalentonar tu patriotismo y lealtad. Negó con la cabeza, sus ojos recuperaron esa intensidad anterior que obligó a Hanabi a mirarlos, incapaz de apartar la mirada. Ese no seré yo. Me niego a ser solo otra estadística en un libro. Seré recordado por lo que hice. El bolígrafo que giraba en sus dedos se detuvo repentinamente con tanta fuerza que hizo que Hanabi se sobresaltara, sacándola del trance al que sus ojos azul hielo la habían forzado. Me aseguraré de eso. Y así, otro pesado silencio cayó sobre la habitación. Naruto volvió a su trabajo, Hanabi volvió a su contemplación silenciosa y se forjó un nuevo status quo. De repente, la joven tuvo mucho en qué pensar, sobre todo cómo escapar de este loco y volver con su familia. Naruto suspiró cuando finalmente abrió la puerta con el hombro, frotándose el ojo mientras se agachaba distraídamente, evitando el golpe que podría haber cerrado un tenketsu vital en su cuello. Con un movimiento bien practicado, sus dedos cansados pero no menos hábiles se movieron y una marioneta cercana saltó a la vida. Se precipitó hacia adelante con piernas tambaleantes y medio construidas y agarró bruscamente a Hanabi, levantándola del suelo, para gran parte de las protestas vocales de la niña mientras se agitaba inútilmente. Naruto la ignoró y arrojó su chaqueta en el respaldo de su silla de trabajo, colapsando en ella un momento después y dejando que su cabeza colgara sobre el respaldo. No tenía ni la energía ni la paciencia para lidiar con la rebelión en miniatura de Hanabi hoy. La incómoda tensión con Kumo finalmente se había roto, y las líneas del frente se habían convertido en verdaderas zonas calientes de insurgencia y contrasubterfugios a medida que se trazaban las líneas. Naruto hizo que la marioneta llevara a Hanabi, que todavía luchaba, hacia su futón antes de dejarla caer sin ceremonias. Se levantó y se apartó el cabello de la cara, nivelando su mirada mejorada por Byakugan hacia el rubio. Sin embargo, si no fue intimidante la primera vez, a Naruto ciertamente no podría haberle importado menos cuando estaba cansado. En su lugar, devolvió la mirada a través de la marioneta, haciendo que la empujara hacia abajo sobre la cama mientras se pasaba una mano por el cabello sudoroso. Dale un descanso por una vez, ¿quieres?
murmuró malhumorado. Su mente se sentía tan lenta en ese momento que ni siquiera podía concentrarse en las pocas ideas de titiritero que había tenido en el campo. Nunca, no hasta que escape de aquí. El pequeño Hyuga replicó desafiante. Cuando estás cansado así, entonces es solo una mejor oportunidad. Sin embargo, ella continuó simplemente sentada allí, con los brazos cruzados sobre su pecho. El rubio simplemente resopló burlonamente y se giró un poco en la silla. Sí, buena suerte con eso. Su cabeza se inclinó hacia adelante de una manera que hizo que su cabello cayera desordenadamente sobre sus ojos, cubriendo su mirada aburrida. ¿Cómo fue el intento de fuga hoy? La mirada de Hanabi solo se profundizó. Sin embargo, después de un momento, un pequeño toque de rojo apareció en sus mejillas y se vio obligada a mirar hacia otro lado. Ante eso, Naruto finalmente reunió algo de energía, levantando una ceja cuando despertó su interés. «Oh, ¿qué fue hoy?», preguntó, ladeando la cabeza mientras la chica estiraba el cuello para evitar de alguna manera encontrar su mirada aún más. ¿Intentar hacer un túnel a través de las paredes? Ninguna respuesta. ¿Tal vez el hueco del ascensor? De nuevo nada. ¿Atacaste a uno de mis clones? Ella puso los ojos en blanco, pero aún nada, así que Naruto pensó un poco más, mirando alrededor de la habitación y notando algunas cosas que no estaban bien. Su sonrisa creció prácticamente 3 tamaños en el acto. ¿Intentaste esconderte dentro de una de mis marionetas? Casi instantáneamente, las mejillas de Hanabi se enrojecieron y Naruto supo que había dado en el clavo. ¿Cómo fue exactamente eso?, cuestionó, inclinándose hacia adelante con una sonrisa divertida. Hanabi no lo dignificó con una respuesta, pero sí notó que ella se metía más las manos en las axilas en un pobre intento de ocultarlas. Sus títeres tenían mecanismos de seguridad para evitar la apertura forzada de sus diversos compartimentos. Había objetos peligrosos adentro después de todo. ¿Cuál?, lo preguntó con una risita, pero su ojo ya estaba dando vueltas, buscando la marioneta que parecía más fuera de lugar desde donde la dejó. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en un modelo de repuesto de Ramia, inclinado hacia el suelo desde su estante, su mirada se volvió mortalmente seria y cruzó la habitación en unos momentos. «Muéstrame tus manos», ordenó en un tono serio. No quedaba rastro del previamente cansado y letárgico Naruto y Hanabi se sintió obligada a mostrarle las manos. Estaban ligeramente y mal vendados, lo que hizo que Naruto chasqueara la lengua con irritación. Un clon de sombra apareció rápidamente, desapareció y reapareció con un nuevo juego de vendajes mientras el original realizaba la tarea de quitar con cuidado los que Hanabi había aplicado apresuradamente. «No te metas con los títeres. Ya te lo dije», gruñó Naruto en el tono que un padre podría usar con su hijo. Mientras tanto, Hanabi solo miraba confundida, estropeada por una mueca ocasional, mientras él rehacía expertamente su trabajo descuidado. Hizo una pausa cuando terminó de quitárselos, mirando los rasguños de senbón que cubrían sus manos. Su mirada solo se demoró un momento antes de aplicar un poco de ungüento y rápidamente volver a enrollarlos. Cuando terminó, se puso de pie y miró al moreno con una mirada indescifrable. «Tuviste suerte de que no guardo veneno en los modelos de repuesto», lo reprendió con un giro de los ojos. «¿O sería algo más que tus manos lo que estaría envolviendo ahora mismo?». Se fue a su habitación, demasiado cansado para estar lidiando con esto en este momento. Hanabi se quedó sentada allí, parpadeando, sus ojos moviéndose lentamente entre la puerta de él y sus manos limpiamente vendadas. «Oye, ¿alguien ha visto los diseños de la marioneta anfibia?», un clon al azar llamó, otro más en una larga lista de quejas ese día. Fue suficiente para que Naruto quisiera arrancarse el pelo. «Por última vez no lo hemos hecho», respondió irritado. «Ve a buscar donde una niña de 10 años podría esconder planos». Solo recibió un gesto bastante grosero de su clon igualmente estresado antes de que se marchara. Parecía que Hanabi se había cansado de sus numerosos intentos fallidos de fuga, al menos por ahora. En cambio, parecía estar haciendo todo lo posible para fastidiarlo de cualquier forma imaginable. Eso incluía, pero no se limitaba a, interrumpir a sus clones en su trabajo, esconder varios objetos y papeles en lugares oscuros e irritantes, hacer líos donde pudiera e incluso preparar trampas para que sus clones menos atentos entraran y se dispersaran. Si era con el propósito de empujarlo por la pared, entonces lo estaba logrando. No es que alguna vez dejaría que eso se mostrara. En su presencia, él era la imagen misma de la calma y el desinterés. Afortunadamente, eso pareció molestarla aún más que sus pequeñas bromas por él.
De lo contrario, se sentía como si él simplemente se hubiera derrumbado y la hubiera drogado para que durmiera sin fin días atrás. Aún así, se estaba volviendo increíblemente irritante lidiar con sus pequeños episodios de infantilismo. Cada mirada que recibía de ella era de odio mordaz. Se estaba volviendo una distracción. Sabía que ella se rompería mucho antes que él. Ella era solo una niña insatisfecha con su situación y arremetiendo con ira. Él, por otro lado, estaba impulsado por un objetivo general. Había llegado demasiado lejos como para permitir que unos pocos documentos perdidos o una o dos herramientas extraviadas lo detuvieran ahora. Era una cuestión de orgullo en este punto, ya a pesar del hecho de que, como shinobi, debería poder deshacerse de su orgullo en cualquier momento. Este no sería uno de esos momentos. Incluso mientras pensaba eso, se inclinó distraídamente sobre su escritorio para tomar un nuevo pincel de tinta, solo para retirar su mano con una maldición. Volcó la olla y vio las puntas de metal reluciente salir y resbalar por el escritorio. Caltrops refunfuñó por lo bajo, sus ojos temblando levemente, lindos. El titiritero rubio levantó una ceja con curiosidad mientras entraba en su taller, los ojos que habían estado deambulando en busca de posibles trucos se posaron en la forma de Hanabi, tumbada en su futón. Esto podría no haber sido tan extraño si sus ojos no estuvieran abiertos, y no solo estaba mirando hacia el techo con los párpados entrecerrados. Comparado con el paquete habitual de energía llena de odio y rencor que había sido durante las últimas semanas, fue un giro notablemente agradable. Sin embargo, mientras se sentaba y continuaba con su trabajo, que consistía principalmente en retocar varios diseños de títeres, completar informes de misiones y clasificar la información que su red consideraba lo suficientemente importante para sus ojos, comenzó a desconcertarse. Era una sensación equivalente a dormir al lado de alguien que roncaba, solo para que de repente se lo quitaran. A pesar de la irritación que representaba, se sentía mal no escucharlo. Supondría que era un asunto de habituación. Después de alrededor de una hora de esto, descubrió que simplemente no podía concentrarse en los diversos papeles frente a él, sino que giraba en su silla para mirar a la chica aparentemente en coma. Entonces, ¿cuál es la estratagema esta vez?, preguntó, rompiendo el frágil silencio, o al menos tan silencioso como en un ajetreado taller frecuentado por sus industriosos clones. Hanabi ni siquiera hizo el esfuerzo de moverse, simplemente inclinó sus ojos perezosamente en su dirección. ¿Te haces el muerto por un tiempo, arrullándome con una falsa sensación de seguridad? ¿Tal vez juegas un poco con mis simpatías? La Hyuga siguió mirándolo con esa desconcertante mirada entrecerrada, que se volvió aún más inquietante por la falta de pupilas definibles de sus ojos. Fue la respuesta mediocre, nada más que un gruñido indefinible que en realidad hizo que Naruto se sintiera un poco ofendido. Había estado en un equipo de genin con Uchiha Sasuke, su cuota de personas intolerables que gruñían respuestas monosilábicas se completó durante el resto de su adolescencia. Su ojo tembló, pero tuvo suerte de que Hanabi aparentemente había devuelto su atención al remachado encalado del techo y no vio. Él la confundiría con examinar los sellos que había inscrito allí, pero ella ni siquiera tenía activado su Byakugan. Decidiendo jugarlo como nada, volvió a su trabajo. Sin embargo, siempre estuvo ahí, esa mirada en blanco. A pesar de sus preocupaciones iniciales, Naruto tuvo que decir que esta extraña fase en la que había caído Hanabi, como estaba seguro de que era así, era bastante refrescante. Por un lado, la falta de obstrucciones y pequeños inconvenientes por todo el lugar era ciertamente bueno para sus nervios y presión arterial. Por otro lado, ya no tenía que preocuparse de que ella se pusiera en peligro en otro intento de fuga condenado al fracaso o en una broma rencorosa. Lo único de lo que tenía que preocuparse ahora era de tropezar distraídamente con la chica. Le había dado por andar deprimida en lugares extraños, sobre todo en lugares aleatorios del suelo. El giro de los acontecimientos fue tan agradable que Naruto había decidido hacer un raro viaje al exterior por una vez, al menos para algo más que una misión. Desde que compró el complejo de apartamentos en el que vivía y lo renovó en gran medida para adaptarlo a sus necesidades, tenía poco uso para los campos de entrenamiento más convencionales. Sin embargo, había algo que decir sobre un cambio de escenario de vez en cuando y en realidad descubrió que estaba disfrutando mientras deambulaba por las calles de Konoha. Se había convertido en un lugar muy diferente desde el advenimiento de la guerra con Kumogakure. El animado bullicio general que había sido omnipresente en las calles se había calmado. Rara vez verías un alma en las calles después del anochecer, solo los espectros revoloteantes que ocupaban los techos y las sombras. También había una tensión de la que nadie hablaba, pero que no obstante estaba ahí.
La gente hablaba menos y el estrépito estridente de la carretera principal se había convertido en un zumbido más tolerable. Para alguien como Naruto, que valoraba su paz y tranquilidad, supuso un cambio positivo. Mientras se deslizaba sutilmente entre los árboles hacia su antiguo campo de entrenamiento favorito, no pudo evitar suspirar. Los sonidos reveladores de gruñidos y madera rompiéndose revelaron el estado de ocupación del área. Algunas cosas nunca cambiarían. Deslizándose fácilmente en su máscara bien forjada de una sonrisa agradable con la capucha baja, caminó hacia el claro solo para fruncir el ceño de inmediato. Alguien a quien no esperaba ver estaba golpeando furiosamente un poste de entrenamiento, diezmando con precisión y despiadadamente la desventurada madera. ¿Hinata? La inflexión tonal de su voz fue genuina por una vez, porque la chica que estaba mirando era muy diferente a la tímida Hyuga que estaba acostumbrado a ver. Cierto, él no la había visto por un tiempo, sus responsabilidades compartidas como Chunin en una guerra de construcción los mantenía bastante ocupados. Aún así, era difícil equiparar a la joven decidida y confiada con la chica torpe y fácilmente manipulable que había visto hacía apenas un mes. Sus ojos de Byakugan solo transmitían furia mientras destruía el tronco frente a ella, pieza por pieza, con manos que no estaban simplemente cargadas con chakra, sino inflamadas con él. Ah, Naruto, saludó, haciendo una pausa en su demolición de madera mientras su visión de túnel se desvanecía y finalmente lo notó en la periferia de su doujutsu. De repente, la ira burbujeante en la que había estado actuando se desvaneció, reemplazada por una sonrisa cansada. Tampoco era la sonrisa avergonzada y cohibida que solía mostrar, simplemente estaba cansada, como si el simple acto le estuviera quitando suficiente energía. Ha pasado un tiempo, dijo, sus viejos hábitos se activaron cuando su fachada se deslizó sin problemas en su lugar. La chica estuvo de acuerdo con un lento asentimiento. Mis nuevas responsabilidades me han mantenido ocupada, y mi padre ha intensificado mi entrenamiento desde, su boca se abrió pero no salió ninguna palabra, dejándola con una expresión desconcertante mientras sus labios temblaban. Lo intentó de nuevo, pero solo logró ahogar unas pocas sílabas indefinibles, sus ojos repentinamente se llenaron de lágrimas cuando sus piernas finalmente se dieron por vencidas y colapsaron debajo de ella. Entonces, de repente, Naruto se enfrentó a posiblemente la experiencia más confusa de su joven vida, una niña llorando en el suelo frente a él. Su rostro estaba enterrado en sus manos, incluso mientras trataba desesperadamente de limpiar las lágrimas con la manga. Torpemente, abandonando la pretensión de su sonrisa falsa por una vez, colocó una mano sobre su hombro, sin saber qué más hacer. Solo podía tomar pistas de lo poco que sabía sobre este tipo de cosas, principalmente de los libros. Hinata se aferró a la extremidad ofrecida de inmediato, todavía llorando, pero con más sollozos laboriosos y temblorosos. Afortunadamente para el titiritero fuera de su elemento, finalmente logró controlarse. Aunque en ese momento su manga tenía manchas de lágrimas bastante notables. Tomándose unos momentos más para borrar el resto de la evidencia de su rostro, miró hacia arriba y le dio al rubio una sonrisa acuosa pero sincera. Lo siento, Naruto, pero gracias. Asintió bruscamente, sintiendo que sus palabras podrían traicionarlo en este punto. En su estado, Hinata no notó nada extraño. Simplemente ya no sé qué hacer. Me siento tan enojado todo el tiempo, con Kumogakure por robar a Neji Hanabi-chan, y con mi padre por actuar como si nada estuviera mal. Al mismo tiempo, se espera que yo mostrar nada, ser la muñeca perfecta y sin emociones que mi clan espera de mí. Me mantienen tan ocupado, me entrenan tan duro, que ni siquiera tuve la oportunidad de llorar. Otro sollozo desgarrador rompió entre sus murmullos, pero parecía que a la Hyuga no le quedaban lágrimas que derramar por ahora. Sé que si mi clan alguna vez me viera de esta manera, me llamarían débil. Pero si ni siquiera puedo llorar con mi propia familia, ¿qué se supone que debo hacer? Ahora ella solo miraba al suelo con una expresión sin vida que Naruto pudo reconocer demasiado bien. Lo había visto reflejado en su hermana durante toda la semana. Como una luz parpadeante que se enciende en los rincones más profundos de su mente, de repente vio algo en Hinata que se le había escapado antes. Potencial. Potencial crudo e indeterminado, como un montón de arcilla esperando ser moldeada de la forma que él elija. Entonces muéstrales que eres más fuerte de lo que piensan. El cuerpo de Hinata dejó de mecerse por un momento mientras lo miraba con ojos llorosos, obviamente confundida. Sin embargo, no la obligó demasiado por mucho tiempo. Se arrodilló, tomando sus dos manos entre las suyas y mirándola a los ojos. Incluso en su estado actual, tuvo la decencia de sonrojarse ante la acción íntima.
No les muestras la emoción que quieren ver y arrancarte. Te la guardas para ti y dejas que te haga fuerte, más fuerte de lo que ellos jamás podrían hacerte. Había una intensidad en su voz que hizo que Hinata se enderezara un poco. Pero no creo que pueda. No soy, hizo una pausa, perdiendo el breve estallido de confianza que las palabras de Naruto le habían dado y volviendo la mirada al suelo. No soy fuerte como tú. La rubia rápidamente se deshizo de eso, inclinando suavemente su barbilla hacia arriba para que sus ojos se encontraran nuevamente. Pero lo eres, porque tienes estos sentimientos. Ningún shinobi jamás se volvió fuerte al aplastar sus emociones. En cambio, las aprovecharon, las usaron para alimentar su fuerza. Dirige esa ira hacia Kumogakure, por robarte a las personas que amas. Aprovecha esa frustración y nunca dejes que tu familia vea ni una pulgada. Y cuando te conviertas en jefe de clan, muéstrales exactamente de quién dudaron. En este punto, había levantado a la niña y sonreía con confianza. Pero sobre todo, asegúrate de hacer estas cosas porque quieres, porque tus sentimientos te lo dicen. Los ojos de Hinata estaban muy abiertos y sin pestañear en este momento, embelesada por su discurso. Internamente, Naruto estaba igual de asombrado por la basura que decía con tanta facilidad. Porque ¿cuál es el punto de ser un shinobi, si no puedes usar las habilidades por las que has sangrado de la manera que crees que es mejor? Finalmente soltó las manos de Hinata, aparentemente rompiendo el hechizo sobre ella mientras parpadeaba para volver al reino del pensamiento racional. ¿Es fácil?, preguntó, luciendo insegura, pero esperanzada. Por supuesto que no, Naruto inmediatamente disparó, haciendo que la chica se estremeciera. Es un camino duro, brutal e implacable. Sonrió, esta finalmente genuina cuando finalmente habló un poco de su propia verdad, la verdad que lo definía como shinobi y como persona. Pero solo vale la pena si es difícil. Una vez más, los ojos de Hinata se agrandaron mientras pensaba en las palabras, la rubia observaba pacientemente mientras sus rasgos pasaban por un caleidoscopio de expresiones. Finalmente parecieron decidirse por una apariencia de determinación, y ella asintió levemente. Gracias, Naruto. Su voz ni siquiera vaciló por un momento cuando sus ojos se estrecharon, su expresión se volvió pensativa. Creo que tengo mucho en qué pensar. Se alejó unos pasos antes de pensárselo mejor, rápidamente corrió hacia atrás y envolvió a Naruto en un abrazo tan espontáneo que, por un momento, Naruto casi la ataca. Cuando se alejó unos segundos después, sus mejillas estaban sonrojadas, pero no era el desastre humeante que podría haber sido hace un mes. Gracias. Y con eso, salió corriendo, dejando atrás a un Naruto ligeramente desconcertado. Le tomó un momento aclarar su cabeza, el borde de sus labios se arqueó. Eso no era justo, no era él quien se suponía que debía quedar confundido y pensativo. Se rió entre dientes mientras miraba alrededor del campo de entrenamiento. Ya no estaba de humor para eso. Levántate, instruyó Naruto con aburrimiento, mirando a Hanabi con una mirada de indiferencia mucho más practicada que la de ella. Ella inclinó los ojos hacia él, pero por lo demás no hizo nada, apartó rápidamente la mirada para mirar el techo. Esa mirada vidriosa fue reemplazada rápidamente por una de sorpresa cuando Naruto de repente enganchó su pie debajo de su estómago y la pateó. Puede que no haya sido el shinobi más hábil físicamente, pero tenía un excelente control de chakra y al menos podía aumentar un poco sus músculos. Lo suficiente como para enviar a Hanabi al otro lado de la habitación. Aterrizó en una extensión de extremidades enredadas entre algunas marionetas dummy que logró derribar. Cuando ella dirigió una mirada acalorada en su dirección, Naruto simplemente sonrió, era la primera pelea que había visto de ella en mucho tiempo. Sin embargo, incluso mientras pensaba eso, su hombro se desplomó y miró hacia abajo, recostándose sobre la pila de títeres como si fuera su futón. Inmediatamente, una mueca se posó en los labios del rubio y rápidamente cruzó la distancia entre ellos. Detente, ordenó, esta vez en un tono mucho más feroz. Su mirada no era menos indiferente, pero ciertamente más intensa, por contradictorio que suene. Gruñó Hanabi, aparentemente el único sonido que pudo hacer últimamente. Esta vez sintió que el pie se enganchaba debajo de su costado y rodó fuera del camino, solo para abrir los ojos con sorpresa cuando las cuerdas de chakra se unieron a varios puntos de su cuerpo. Se movieron antes de que pudiera siquiera dar la voz de alarma, llevándola a través de la habitación con ellos y estrellándola contra la pared. Hablaba bien de los sellos que Naruto había inscrito allí, ya que no había ni una abolladura, porque ciertamente se sentía como si algo en su espalda se hubiera roto.
No fue una petición, dijo Naruto, una vez más frente a la chica derribada, quien al menos parecía estar haciendo el esfuerzo de arrodillarse esta vez. ¿Cuál es tu problema?, murmuró, la voz un poco ronca por el desuso. Perezoso, confió Naruto con inexpresividad, solo obteniendo confusión del joven Hyuga. Me estás irritando con todo este desánimo. Ante eso, Hanabi simplemente resopló, se levantó y se sacudió un poco el polvo de la ropa. Bueno, ¿qué quieres que haga, Ella respondió con su propia cantidad saludable de molestia agregada. Ya soy una prisionera aquí, ahora soy una irritación solo por existir. ¿Qué más quieres quitarme? Naruto se puso de pie y lo tomó, permaneciendo impasible como siempre. Tu existencia no es el problema, tu desperdicio es lo que me irrita, dijo, haciendo que el ojo de Hanabi se contrajera. Bueno, entonces lo siento. Ella siseó en un tono venenoso. Iré y haré un mejor uso de mi vida en el departamento de mi otro secuestrador. Solo tuvo el efecto de hacer que Naruto pusiera los ojos en blanco. Hay instalaciones de entrenamiento dentro del complejo, ¿por qué no las estás usando? Eso al menos pareció tomar a Hanabi con la guardia baja. ¿Qué? Ella tartamudeó, desequilibrada por la pregunta aparentemente inesperada. De nuevo, Naruto puso los ojos en blanco. Eres un shinobi, nada menos que uno capturado, y tienes acceso a un área donde puedes mejorar tus habilidades. ¿Por qué no las estás usando? Su tono era sermoneador, casi aburrido. ¿Te eres mi secuestrador, me detendrías?, argumentó Hanabi, solo para resistirse bajo la ceja levantada de Naruto. ¿Alguna vez he mostrado indicaciones de evitar que hagas algo antes de hoy? Él refutó. Salvo escapar, agregó como una ocurrencia tardía, Hanabi parecía perdida por eso. Pero, ¿por qué quieres que entrene? ¿No sería eso contraproducente para ti? ¿No me haría más peligroso? Había una confusión genuina en su tono, pero rápidamente se convirtió en irritación cuando Naruto se burló. Eso implicaría que te veo como una amenaza. Pero no, te dejaría hacer esto porque eres un shinobi. Es repugnante verte desperdiciar tu potencial, dejó que un ojo crítico vagara por su forma. Un momento y en ese segundo Hanabi se sintió desamparadamente expuesta, como si fuera el Byakugan de su padre en lugar de sus fríos ojos azules, no importa cuán minimalista sea. Por primera vez en mucho tiempo, Hanabi sintió una genuina indignación por algo, tanto que olvidó brevemente sobre qué estaban discutiendo inicialmente. ¿Qué quieres decir con mínimo? Ella solo se irritó aún más cuando Naruto finalmente rompió su máscara de indiferencia para sonreír, el borde de sus labios se levantó en perfecta condescendencia. Tómalo como quieras, fue la respuesta indiferente, lo que enfureció aún más a Hanabi cuando le dio una palmadita en la cabeza una vez. Ella atacó con un golpe de dedo infundido con chakra solo para que Naruto moviera hábilmente su cuerpo hacia un lado. Una vez más, no era el shinobi más rápido o físicamente más capaz, pero lo que tenía era suficiente para lidiar con una chica que ni siquiera había salido de la academia. Cogió el brazo de la chica bajo su axila y rápidamente le dio un cabezazo en la frente, aturdiendo a la chica más joven. ¿Ves? Comenzó con una sonrisa, retrocediendo y mirando a Hanabi frotarse la cabeza, si hubieras estado entrenando, tal vez hubieras podido esquivar eso. La chica lo fulminó con la mirada una vez que hubo superado el sorprendente golpe, solo para que sus hombros volvieran a caer. ¿Cuál es el punto de? Se lamentó en voz baja. Parecía derrotada incluso antes de haber comenzado. Ya no puedo entrenar en las técnicas de mi clan. ¿Cómo se supone que voy a ser lo suficientemente fuerte como para derrotarte? Algo que ella dijo lo hizo levantar una ceja. ¿Realmente me ves como alguien fuerte, no? Su voz era firme, pero sin duda tenía curiosidad por la respuesta. Hanabi lo miró confundida, como si ni siquiera entendiera la pregunta. Por supuesto, respondió ella como si fuera la cosa más obvia del mundo. ¿De qué otra forma derrotarías a Neji Onisan? Eso solo hizo que la ceja del titiritero se elevara. Enderezó sus rasgos lo suficientemente rápido, volviendo al tema en cuestión. Entonces ya te has rendido, dijo, haciendo que Hanabi frunciera el ceño. No puedes decirme eso. Ni siquiera soy un shinobi real todavía. ¿Por qué me tratas como tal? Su voz estaba acalorada, pero no afectó a Naruto. Él solo suspiró, se deslizó hacia atrás en su silla y puso los ojos en blanco. No me vengas con eso, un niño de clan como tú. Probablemente te estaban entrenando poco después de que comenzaste a caminar. ¿Qué fue? Volvió a mirarla intensamente con esa misma mirada penetrante. 3, 4 años. ¿Has estado entrenando para ser lo que tu clan quiere que seas durante años? ¿Nunca tuviste otra opción para ser otra cosa que una kunoichi?
Ella se resistió ante esa mirada, ya que solo se hizo más intensa. No eres menos shinobi que yo, no veo ninguna razón para tratarte de manera diferente. Hanabi una vez más parecía haberse quedado sin palabras, tartamudeando sobre sí misma en un intento de discutir algo. Pero las técnicas de mi clan, tartamudeó, causando que Naruto lanzara sus manos al aire y medio gruñido, medio suspiro de irritación. ¿Por qué no entendió que incluso encerrada en una vida de shinobi, todo lo que importaba era que tomaba alguna agencia para el tipo de shinobi que podía ser? Últimamente se sentía como el maldito consejero Hyuga. Solo quería hacer unos títeres y crear un legado inmortal. ¿Qué pasaba con todos estos seguais? Todavía no entiendes. Gimió antes de volver a poner sus rasgos en su indiferencia estándar. Como sea, te he ayudado lo suficiente. Con eso, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Mientras tanto, Hanabi seguía tropezando con sus propios pensamientos. Fue solo después de que él salió y cerró la puerta detrás de él que logró encontrar su voz. ¿Llamas a esto ayudar? Naruto no regresó por unas buenas horas, y cuando lo hizo, fue para encontrar a Hanabi sentada en su futón y mirando por la ventana. Su expresión era al menos pensativa, lo cual era una mejora con respecto a antes, pero no reaccionó visiblemente a su regreso. Esto continuó durante unos buenos minutos mientras Naruto comenzaba a jugar con un pequeño mecanismo para mejorar la eficiencia de sus lanzadores de Senbon. Terminó cuando Hanabi de repente saltó en el lugar cuando la ventana se abrió, la sorpresa provocó un pequeño grito del joven Hyuga. Ni siquiera sabía que esas ventanas podían abrirse, durante tanto tiempo habían sido símbolos de su encarcelamiento que había comenzado a equipararlos con las paredes. Entonces fue una sorpresa, cuando de repente se separaron para admitir una mata de cabello plateado que desafía la gravedad, que pronto se reveló que pertenecía a cierto Jounin enmascarado cuando entró en la habitación. El hombre echó un vistazo a la habitación antes de que su único ojo visible se posara en Hanabi. Por un segundo hubo una pausa. Yo, saludó Kakashi, levantando los dedos en señal de paz y casi causando que Hanabi se cayera por la sorpresa. Se recuperó admirablemente, señalando al Jounin con incredulidad. Tú, eres Ataque Kakashi. Eres un Jounin. Ella soltó un grito, sus palabras salieron tan rápido en su sorpresa que se mezclaron un poco. Kakashi simplemente inclinó la cabeza con diversión antes de mirar a Naruto. El rubio parecía despreocupado por la intrusión. ¿Tienes lo que te pedí?, cuestionó aburrido, atrapando hábilmente el pergamino que Kakashi le arrojó. Maravilloso. Y así, como si el Jounin de cabello plateado no existiera, dirigió su atención al pergamino e ignoró al hombre. En este punto, Hanabi todavía estaba superando el hecho de que un supuesto shinobi de Konoha acababa de entrar en la habitación, obviamente la reconoció y luego procedió a ignorarla. ¿Qué estás haciendo?, gritó, su voz escapándose de ella en su incredulidad ante lo absurdo de la situación. Kakashi volvió a inclinar la cabeza sin comprender. ¿Qué quieres decir?, preguntó desconcertado, su ojo se arrugó en un extraño facsímil de una sonrisa. Te eres un shinobi de Konoha. Rescátame de este lugar, exigió desesperadamente, mirando de vez en cuando al rubio aún despreocupado, mientras su mente luchaba por comprender la situación. La sonrisa de Kakashi solo creció ante la acusación. Supongo que tienes razón en la mitad, estuvo de acuerdo encogiéndose de hombros, solo para que su forma comenzara a desvanecerse, reemplazada rápidamente por un maniquí de aspecto simplista que había visto con demasiada frecuencia mientras deambulaba por el complejo. Era solo Dami. Poco después, un clon de Naruto que se reía entre dientes se sentó en el alféizar de la ventana, con una amplia sonrisa en su rostro mientras entraba en la habitación y cerraba la ventana de forma segura detrás de él. No había necesidad de burlarse de ella, dijo el original desde el otro lado del taller, todavía leyendo el pergamino para verificar su autenticidad. El clon simplemente continuó sonriendo mientras guiaba a Dami de regreso al estante para colgarse de nuevo. No pude resistirme, admitió con un suspiro divertido, antes de dispersarse en una nube de humo transitoria. Hanabi miró hacia adelante, su boca abriéndose y cerrándose como un pez varado mientras su mente tartamudeaba y se reiniciaba repetidamente. Mientras ella todavía estaba en este estado, Naruto asintió, complacido con el contenido del pergamino, y se puso de pie, cruzando la habitación para pararse junto a ella. Toma, le ofreció, empujando el pergamino en sus manos, que ella aceptó sin decir palabra. El Hyuken, todos sus katas y la mayoría de las técnicas de la casa principal Hyuga. Parecía tremendamente aburrido mientras hablaba, con solo un toque de decepción oculta. Tal como lo pediste.
Una vez que estuvo seguro de que ella tenía el pergamino agarrado y al menos había escuchado sus palabras, asintió y salió de la habitación. No por primera vez, Hanabi se quedó sin palabras mientras miraba fijamente el artefacto aparentemente invaluable que acababa de ser puesto en sus manos. Después de abrirlo temblorosamente y confirmar que de hecho era lo que Naruto le había prometido, lo dejó caer. Colapsando lentamente sobre sus rodillas, se agarró el cabello con las manos y arrugó los ojos con todas sus fuerzas. «Esto es una pesadilla», susurró, con la voz temblorosa. «Tiene que ser». Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.